Mi suegra destruyó mi matrimonio, pero cuando su hijo la abandonó, vino a rogar mi ayuda y le di la peor lección de su vida. Cuando conocí a Andrés, pensé que mi vida finalmente estaba encajando en su lugar. Él era encantador, atento y me hacía sentir como la persona más especial del mundo. Nos conocimos en la universidad y después de 3 años de relación, me propuso matrimonio. Todo parecía perfecto, hasta que apareció ella, mi suegra, Patricia. Desde el momento en que me conoció, dejó claro que no me consideraba lo suficientemente buena para su hijo. Era de esas suegras que creen que ninguna mujer es digna de su bebé. Fingía ser amable frente a Andrés, pero cuando estábamos solas, me lanzaba indirectas hirientes o hacía comentarios pasivo-agresivos. Andrés es un chico tan especial, no sé qué vio en ti. Pero supongo que el amor nos hace ciegos. Mi error fue no decirle a Andrés desde el principio lo que su madre hacía. Creí que con el tiempo, Patricia aceptaría nuestra relación. Pero lo que no sabía era que ella estaba dispuesta a hacer todo lo posible para destruir nuestro matrimonio antes de que siquiera comenzara. Desde el momento en que anunciamos nuestro compromiso, Patricia se metió en cada aspecto de la boda. Esa iglesia es muy pequeña, ustedes merecen algo mejor. No pueden servir ese menú, Andrés odia la comida así. Ese vestido no te queda bien. Te hace ver ancha. Cada decisión que tomábamos, ella la cambiaba. Pero lo peor llegó con el dinero. Andrés y yo habíamos ahorrado para la boda, pero un día descubrí que la cuenta donde guardábamos los fondos estaba prácticamente vacía. Mamá necesitaba un préstamo, me dijo Andrés con toda la calma del mundo. ¿Qué? Ese era nuestro dinero, nos lo devolverá, no te preocupes. Pero Patricia nunca nos lo devolvió. En lugar de eso, usó el dinero para redecorar su casa y comprar un nuevo automóvil. Nuestra boda terminó siendo una ceremonia sencilla en un salón prestado, con un vestido de segunda mano. Debería haber huido en ese momento, pero estaba enamorada. Creía que el amor podía superar cualquier obstáculo. ¡Qué equivocada estaba! Después de que Patricia se llevó nuestro dinero sin siquiera pedir permiso, no nos quedó más opción que reducir drásticamente el tamaño de la boda. Andrés insistió en que no quería confrontar a su madre porque ella lo hizo por una buena razón y, seguro nos lo devolverá pronto. Yo, ingenuamente, intenté creerle. A pesar de todo, seguí adelante con los planes. Conseguimos un pequeño salón gracias a la ayuda de mi familia, mi vestido fue comprado de segunda mano, y la comida fue preparada por un catering económico. No era la boda de ensueño que había imaginado, pero al menos tendría a Andrés a mi lado. Pero entonces, Patricia decidió que incluso una boda modesta debía girar en torno a ella. La noche antes del evento, insistió en quedarse con Andrés porque la novia no debe ver al novio antes de la boda. En realidad, era una excusa para lavarle el cerebro. El día de la boda, todo fue un desastre orquestado por ella. Patricia llegó vestida de blanco. No marfil, no beige. Blanco puro. Más de un invitado la confundió con la novia. Cuando me vio en mi vestido, soltó una risa sarcástica. Bueno, al menos la tela se ve decente en persona. En las fotos puede que no se note lo barato que es. Pero lo peor llegó en la ceremonia. Justo cuando el oficiante preguntó si alguien tenía objeciones, Patricia fingió un desmayo. Hubo un caos absoluto. Todos corrieron a asistirla, se detuvo la ceremonia y Andrés, en lugar de preocuparse por nuestra boda, solo tenía ojos para su madre. No podemos continuar hasta que mamá esté bien, dijo con firmeza. Esperamos casi 1 hora hasta que un paramédico, que se encontraba entre los invitados, la revisó y dijo que no tenía nada grave. Pero la interrupción ya había arruinado el momento. Cuando finalmente logramos casarnos, todo se sintió frío, forzado. Como si estuviera ocurriendo en segundo plano, detrás de la sombra de Patricia. Y ese fue el primer indicio de que mi matrimonio no iba a ser mío, sino de ella. Después de la boda, Patricia se convirtió en una presencia constante en nuestra vida. Tenía una copia de la llave de nuestra casa, que Andrés se negaba a quitarle, entraba y salía como quería. Me encontraba ropa suya en el baño, tazas sucias en la cocina, incluso ropa interior en la lavadora. Mamá se siente sola, necesita estar cerca de nosotros, justificaba Andrés. Pero la gota que derramó el vaso llegó 6 meses después. Patricia comenzó a insinuar que yo no era una esposa adecuada. Andrés siempre ha sido un hombre ocupado. Necesita una esposa que le haga la vida más fácil,
mi hijo merece a alguien que sepa cocinar bien, no platos que parecen comida de hospital. ¿Aún no estás embarazada? ¡Qué decepción! Un día, la encontré redecorando nuestra habitación. Movió la cama, cambió las cortinas e incluso puso un cuadro suyo en la cabecera. Cuando le reclamé, me miró con desprecio. Esta casa no sería nada sin mi ayuda. Si no fuera por mí, Andrés se habría casado con alguien mejor. Esa noche, por primera vez, le dije a Andrés que ya no soportaba a su madre en nuestra vida. Pero en lugar de apoyarme, me miró con desdén. Eres demasiado exagerada. Ella solo quiere lo mejor para nosotros. Ahí lo supe. Nunca seríamos un equipo. Y Patricia no se detendría hasta que me sacara de su camino. Desde que me casé con Andrés, supe que Patricia no se detendría hasta verme fuera de su vida. Soporté su constante intromisión, sus críticas disfrazadas de consejos, sus miradas de desdén cuando Andrés no estaba mirando. Aguanté más de lo que cualquier persona con dignidad debería haber soportado, pero lo hice porque amaba a mi esposo y, en el fondo, quería creer que algún día él abriría los ojos y entendería que su madre no quería lo mejor para nosotros, sino solo lo mejor para ella. Sin embargo, lo que nunca imaginé fue hasta dónde llegaría para destruir nuestro matrimonio. El día comenzó como cualquier otro. Andrés salió temprano para el trabajo, dándome un beso distraído en la mejilla antes de irse. Yo pasé la mañana ocupada con mis propias cosas, tratando de ignorar la sensación de vacío que se había instalado en nuestra casa desde hacía meses. Nuestro matrimonio ya no era lo que solía ser. Entre la constante intromisión de Patricia y la falta de apoyo de Andrés, sentía que cada día me hundía más en la desesperanza. Pero aún así, nunca imaginé lo que estaba a punto de descubrir. Esa noche, esperaba que Andrés regresara a casa a la misma hora de siempre. Pero cuando dieron las 10 y su teléfono seguía mandándome directo al buzón, comencé a inquietarme. Intenté calmarme, diciéndome que tal vez se había quedado trabajando hasta tarde o que simplemente se había quedado sin batería. Me obligué a cenar sola y luego me fui a la cama, aunque no pude dormir. Algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. A la medianoche, mi celular vibró sobre la mesa de noche. Tomé el teléfono con rapidez, esperando que fuera un mensaje de Andrés explicando su ausencia. Pero al ver la pantalla, mi estómago se revolvió. Era un número desconocido. Abrí el mensaje y mi mundo se detuvo. Eran fotos. Imágenes claras, indiscutibles. En ellas, Andrés estaba en lo que parecía una fiesta, rodeado de varias mujeres, riendo, con un vaso de alcohol en la mano. Pero las siguientes imágenes fueron las que me cortaron la respiración. En una mujer joven, con un vestido ajustado y una sonrisa descarada, tenía los brazos alrededor de su cuello. En la siguiente, él la besaba. No había margen de error, no era un malentendido. Era mi esposo, con otra mujer, y alguien se había tomado la molestia de documentarlo todo. Mi piel se enfrió. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Volví a mirar el mensaje, con la absurda esperanza de que hubiera algún error, de que no fuera real. Pero ahí estaban las imágenes, golpeándome una y otra vez con su brutal realidad. Un último mensaje llegó segundos después. Lamento que tengas que ver esto, pero creo que debes saber la verdad. Mis manos temblaban cuando intenté marcar el número de Andrés. La llamada fue directo a buzón. Lo intenté de nuevo. Nada. Sentí que el aire en la habitación se volvía denso, irrespirable. La traición me cubría como una sombra, hundiéndome en un vacío del que no podía escapar. Me senté en la cama, incapaz de hacer nada más que mirar el teléfono, como si fuera un arma cargada. Mi mente se debatía entre la furia, la incredulidad y el dolor. No sabía qué dolía más, el hecho de que me hubiera engañado o el hecho de que ni siquiera se había molestado en ocultarlo bien. Me quedé despierta toda la noche, esperando. No lloré. No grité. Solo me senté ahí, sosteniendo el teléfono, con el estómago hecho un nudo y la certeza de que, después de esa noche, mi vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, Andrés llegó a casa con el cabello revuelto y el aliento impregnado de alcohol. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiese significado nada fuera de lo común. Pero para mí, todo había cambiado. Me senté en la mesa del comedor con el teléfono en la mano y esperé a que se diera cuenta de que algo no estaba bien.
Cuando finalmente levantó la vista y me vio, su expresión cambió. Algo en mi mirada debió haberle advertido que esta vez no había escapatoria. Sin decir una palabra, giré la pantalla del teléfono y le mostré las imágenes. Lo vi ponerse pálido, tragar saliva y retroceder un paso como si la realidad lo golpeara de lleno. Sus labios se abrieron y se cerraron, pero no emitió sonido alguno. Solo después de varios segundos, cuando finalmente encontró su voz, comenzó a balbucear excusas. Dijo que no recordaba nada, que había bebido demasiado, que su madre lo había llevado a la fiesta y le había insistido en que se relajara. Patricia se había salido con las suyas. Poco a poco, empezó a atar los cabos y comprendió que ella había estado detrás de todo. Pero incluso si ella lo había planeado, eso no cambiaba lo esencial, él había caído en la trampa sin pensarlo 2 veces. Las palabras que salían de su boca me parecían lejanas, como si estuviera escuchando un ruido de fondo sin importancia. Lo único que resonaba en mi cabeza era el hecho de que me había engañado, de que había sido tan fácil para él cruzar esa línea. En algún punto, dejó de intentar justificarse y se quedó en silencio, esperando que yo dijera algo. Pero no tenía nada más que decir. Ese mismo día, tomé la decisión de marcharme. Empaqué mis cosas sin discutir, sin llorar, sin hacer escenas. No quería darle a Patricia la satisfacción de saber que me había destrozado. Andrés intentó detenerme, prometió que todo había sido un error, que podíamos superarlo, que encontraríamos una solución. Pero la verdad era que ya no quedaba nada por salvar. La confianza había muerto en el momento en que vi esas fotos, y sin confianza, un matrimonio no era más que una fachada vacía. Cuando salí por la puerta, supe que mi relación con Andrés había terminado para siempre. Los días posteriores a mi partida fueron extrañamente tranquilos. No respondí ni una sola llamada de Andrés. Mi teléfono sonaba varias veces al día, pero cada vez que veía su nombre en la pantalla, simplemente lo ignoraba. No tenía nada más que decirle. Ya no era mi problema. Me concentré en reconstruir mi vida desde cero. Me mudé temporalmente con una amiga mientras buscaba un lugar propio, volví a enfocarme en mi trabajo y empecé a hacer cosas que había dejado de lado durante mi matrimonio. La primera semana fue difícil, los recuerdos seguían ahí, pero con cada día que pasaba, sentía que la herida se cerraba un poco más. Las noches eran las más complicadas. Me sorprendía despertando con el impulso de revisar el teléfono, esperando un mensaje que dijera que todo había sido un malentendido, que la pesadilla había terminado. Pero sabía que eso no iba a suceder. La realidad era que Andrés me había fallado. Aunque Patricia lo hubiera manipulado, él había sido débil. Había sido su decisión traicionarme, y no había vuelta atrás. Fueron 2 semanas de silencio absoluto. No sabía qué estaba pasando en la vida de Andrés ni en la de Patricia, y, sinceramente, tampoco me importaba. Hasta que, de repente, el teléfono sonó con una llamada que no esperaba en lo absoluto. Miré la pantalla y mi cuerpo se tensó al ver el nombre que aparecía, Patricia. Por un momento, pensé en dejar que la llamada se fuera al buzón de voz, como lo había hecho con las de Andrés. Pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quería ahora? ¿Le habrá pasado algo a Andrés? Respiré hondo y deslicé el dedo por la pantalla para contestar. Hola, dije con frialdad. Al otro lado de la línea, escuché un suspiro largo, seguido de un sollozo. Por favor, escúchame, su voz sonaba completamente diferente. No era la Patricia altanera y arrogante que siempre había conocido. Era una mujer rota, desesperada. Guardé silencio, esperando que hablara. Yo, lo arruiné todo, su voz temblaba. Arruiné tu matrimonio con Andrés. Lo admito. Todo fue mi culpa. Nunca debí haberme metido entre ustedes. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Jamás pensé que Patricia admitiría algo así. Lo que hice estuvo mal, yo solo quería lo mejor para mi hijo, continuó entre sollozos. Pero lo perdí. Fruncí el ceño. ¿Perdiste a Andrés? Pregunté con cautela. Patricia tardó unos segundos en responder, como si le doliera demasiado admitir la verdad. Él me odia, dijo finalmente. Se enteró de todo, de que fui yo quien te mandó las fotos, de que fui yo quien lo llevó a esa fiesta y lo emborrachó. Al principio, no me creyó, pero cuando vio que no tenía forma de negarlo, se enfureció. Mi pecho se comprimió.
No podía negar que había esperado el día en que Andrés abriera los ojos y viera a su madre por lo que realmente era, pero jamás pensé que llegaría tan pronto. Vendió la casa, continuó Patricia, con la voz cada vez más inestable. La casa en la que yo vivía. Era suya, pero me la había dejado para que no me faltara nada. Y ahora ya no tengo nada. Me llevé una mano a la boca. ¿Qué hiciste para que llegara a ese punto? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Me echó de su vida, sollozó. Me dijo que yo lo había manipulado, que le había arruinado el matrimonio con la única mujer que realmente lo había amado. Me dijo que no quería volver a verme nunca más. Y luego, se fue. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Se fue? Sí, dejó la ciudad. No sé a dónde, pero desapareció. No me contesta las llamadas, cambió de número. Ni siquiera su familia sabe dónde está. Solo sé que se fue porque no podía soportar lo que hizo. Cerré los ojos. Parte de mí quería sentirse satisfecha con lo que estaba escuchando. Patricia estaba probando su propia medicina. Finalmente, estaba pagando por todo lo que había hecho. Pero otra parte de mí sintió un nudo en la garganta. Andrés no solo había sido mi esposo. En algún momento, fue el hombre al que amé con todo mi corazón. Y ahora estaba perdido, destrozado por sus propias decisiones y las manipulaciones de su madre. Por favor, Patricia sollozó de nuevo. Llámalo. Dile que lo perdonas. Dile que vuelva. Si tú lo llamas, él te escuchará. Mis manos se crisparon alrededor del teléfono. ¿Y por qué haría eso? Pregunté con frialdad. ¿Por qué lo amas?, susurró. A pesar de todo, sé que una parte de ti todavía lo ama. Y yo necesito que vuelva. Sin él, no tengo nada. Su confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago. No me estaba llamando porque realmente le importara el bienestar de su hijo. Me estaba llamando porque había perdido su única fuente de estabilidad. Andrés la había mantenido toda su vida, y ahora que él no estaba, se había quedado sin nada. Patricia no quería que Andrés regresara porque lo extrañaba. Quería que volviera porque lo necesitaba para seguir viviendo con comodidad. Y ahí, en ese momento, me di cuenta de algo. Yo sí había amado a Andrés de verdad. Lo había amado con todas mis fuerzas. Pero su madre nunca lo había amado. Para ella, Andrés siempre había sido solo una fuente de control y beneficios. Inspiré hondo y apreté los dientes. No, Patricia. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. ¿Qué dijiste? Dije que no, repetí con más firmeza. No voy a llamarlo. No voy a arreglar el desastre que tú causaste. Patricia comenzó a sollozar más fuerte. Pero si no lo haces, nunca volverá, ese no es mi problema, respondí con frialdad. Tú fuiste quien destruyó su vida. No me pidas que la arregle por ti. Y sin darle oportunidad de responder, colgué el teléfono. Me quedé mirando la pantalla del celular por varios minutos. Parte de mí todavía temblaba por la intensidad de la llamada, pero en el fondo, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Por primera vez en años, Patricia ya no tenía poder sobre mí. Ya no podía manipularme. Ya no podía arrastrarme de nuevo a ese infierno. Yo había salido. Ellos, en cambio, se habían quedado atrapados en su propio caos. Y por primera vez, me sentí en paz. Me levanté, respiré profundo y, con un movimiento firme, bloqueé su número. No iba a mirar atrás. Porque mi historia con ellos había terminado para siempre. Actualización 1. Hola a todos, estoy agradecida con quienes me han dado consejos y por sus mensajes de apoyo. Me impresiona ver que también muchos de ustedes tienen una suegra tóxica y es difícil lidiar con eso. Después de aquella llamada con Patricia, su insistencia se volvió casi enfermiza. Durante los siguientes días, mi teléfono sonaba sin descanso con su nombre en la pantalla. Al principio, sentí curiosidad, incluso tentación de responder, solo para escuchar qué más tenía que decir. Pero después de la 10ª llamada perdida en un solo día, entendí la verdad. Patricia no estaba arrepentida por lo que me había hecho, solo estaba desesperada por recuperar su comodidad. Así que hice lo único que podía hacer: la ignoré. Dejé de contestarle, de leer sus mensajes. Eventualmente,
su insistencia se desvaneció y mi vida finalmente comenzó a tomar otro rumbo. Me inscribí en un gimnasio, algo que llevaba años posponiendo. Al principio, iba solo para distraerme, para sacar la frustración y ocupar mi mente con algo que no tuviera nada que ver con Andrés ni con su madre. Pero con el tiempo, se convirtió en parte de mí. Empecé a sentirme más fuerte, más segura, y lo mejor de todo, hice nuevos amigos, personas que me conocían por quien era ahora, no por la mujer que había sido en mi matrimonio fallido. Los días pasaron, las semanas se convirtieron en un mes, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba avanzando sin mirar atrás. Hasta que sonó el teléfono. Era una llamada anónima. No suelo contestar números desconocidos, pero algo dentro de mí, una corazonada, quizás, me hizo presionar el botón verde. Hola, hubo un silencio corto, seguido de una respiración entrecortada. Y entonces, lo escuché, soy yo. Andrés. Mi corazón se detuvo por un segundo. Había jurado que no volvería a hablar con él, que lo había superado, que su voz ya no significaba nada para mí. Pero cuando lo escuché, no pude evitar sentir una punzada de emoción mezclada con nostalgia. Aún sentía algo por él, aunque no estaba dispuesta a admitirlo. Me aclaré la garganta y me obligué a sonar fría. ¿Qué quieres? Por favor, necesito verte. No por teléfono, no por mensajes. En persona. Quise negarme. Quise decirle que ya no había nada más que hablar. Pero algo en su voz, algo diferente, me hizo dudar. Después de unos segundos de silencio, exhalé con resignación. Está bien. Nos vimos en una cafetería discreta, lejos de cualquier lugar que pudiera traerme recuerdos de nuestra vida juntos. Cuando lo vi entrar, sentí un vuelco en el estómago. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras marcadas, pero había algo más, una dureza en su expresión que antes no tenía. Nos sentamos y, antes de que pudiera decir algo, Andrés tomó aire y habló de golpe. Lo juro por lo más sagrado, nunca quise engañarte. Lo miré, esperando más. Mi madre lo planeó todo. Me llevó a esa fiesta, me llenó de alcohol, y cuando ya no tenía control de mí mismo, ella misma tomó las fotos. No dijo su nombre. Ella. Como si Patricia ya no fuera su madre. Y continuó, me di cuenta de todo después. Le reclamé, le grité, le dije que había destruido mi vida. Pero a ella no le importó. Me miró como si yo fuera un niño tonto, como si estuviera exagerando, me marché. Me alejé de ella. Y ahora solo quiero, levantó la mirada, sus ojos se clavaron en los míos con desesperación y sinceridad, quiero estar contigo. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que seguía sintiendo algo por él. Sabía que, a pesar de todo, una parte de mí nunca lo había dejado ir. Pero también sabía que no podía cometer el mismo error dos veces. Así que respiré hondo y le dije mi única condición, solo hay una forma en la que podría volver contigo, Andrés. Nunca más vuelvas a ver a tu madre. Él no dudó ni un segundo, hecho. Antes de marcharnos juntos, había algo que debía hacer. Tomé el teléfono y marqué el número de Patricia. Me contestó al segundo tono, dime que hablaste con Andrés. Por favor, tienes que convencerlo de que vuelva a... Volvimos. El silencio que siguió fue casi delicioso. Después de varios segundos, su voz regresó, pero esta vez sonaba dulce, empalagosa, fingidamente emocionada. Mi niña, qué alegría. Sabía que eran el uno para el otro. Andrés es un buen hombre y tú eres su destino. Ahora podremos ser una familia otra vez, reprimí una carcajada. Por supuesto, Patricia. Y queremos que vivas tranquila. Mándame tu número de cuenta y nosotros con Andrés te haremos una transferencia con un buen dinerito, para que puedas tener la vida soñada. Patricia gritó de emoción y me envió sus datos en menos de un minuto. Esperé unos segundos. Le envié $1. Luego, le mandé un mensaje, buena suerte, suegrita interesada. No esperé su respuesta. Apagué el teléfono y tomé la mano de Andrés. Esa misma noche, dejamos atrás la ciudad que nos trajo tantos dolores de cabeza. Juntos, esta vez sin sombras que nos persiguieran.